Esta es Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Perú. Gobierno no reconoce la renuncia de Mercedes Arauz a la vicepresidencia del país porque lo hizo ante un Congreso que ya no existe. Ese es el argumento del gobierno. En este escenario se mueve la mayor crisis política de los últimos años en el país. El presidente del Congreso pide elecciones generales. El Ejecutivo, el presidente, se sostiene que serán parlamentarias. Analizamos entonces ese complejo escenario. Segundo tema que es noticia, Brasil. Analizamos el efecto que tendrá en la población la reforma jubilatoria. Un dato. En algunas regiones del país la edad promedio no supera los 60 años. La reforma, que pasó en primer debate, plantea una jubilación mayor a 62 años. Tenemos esa radiografía. Tercer tema que es noticia, Uruguay. Parece que es posible ese juego limpio en un proceso electoral en estos tiempos. Sucede en esa nación, en Uruguay, en donde los candidatos a la presidencia se comprometieron hace meses a no usar esos llamados fake news ni cualquier otra herramienta de manipulación de información en contra de su adversario. Veremos cómo va este laboratorio en esta nación suramericana de cara a la primera vuelta el próximo 27 de octubre. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz parecía aclarar el panorama político, la crisis política, pero el gobierno no reconoce su dimisión con el alegato que lo hizo ante un Congreso que ya no existe. A esto se suma el escándalo por los nombres que se van conociendo de los interrogatorios por el caso Lavallato. Detalles a continuación. La noche del martes, la vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz, renunció a su cargo y con ello declinó el encargo del Congreso disuelto, que la había nombrado presidenta encargada, tras declarar la incapacidad moral del mandatario Martín Vizcarra. Por este hecho, Arauz, junto a los congresistas Pedro Alaochea y Milagros Salazar, enfrentan una denuncia penal por usurpación presentada ante la Fiscalía por el parlamentario del Frente Amplio, Marcos Arana. En la dimisión, Arauz plantea la convocatoria de elecciones generales. Por su parte, el nuevo jefe de gabinete peruano, Vicente Ceballos, dijo que no hay motivos para llamar a comicios presidenciales, puesto que Vizcarra está en ejercicio y no va a renunciar. Quedan pendientes las parlamentarias que Vizcarra convocó para el próximo 26 de enero. El Jurado Nacional de Elecciones ya dio el visto bueno a la medida y cerró el padrón electoral de cara a los comicios en 2020. A este escenario de crisis política viene a sumarse la revuelta por el caso Lavallato. El equipo especial de la Fiscalía viajó a Brasil para interrogar al ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y otros 2 exfuncionarios de la constructora, a fin de que brinden información respecto a la identidad de 71 políticos que estarían vinculados. Este miércoles le tocó a Barata. No reveló la lista completa por presuntas dificultades logísticas que atraviesa la empresa, por lo que el citatorio será reprogramado. Según medios locales, Barata relacionó el seudónimo Campaña Nacional con el expresidente Ollanta Humala, la congresista Keiko Fujimori, así como otros exalcaldes y excandidatos habrían recibido pagos para las campañas. El expresidente Alan García también fue referido bajo el seudónimo APRA. El seudónimo Oriente sería el expresidente Alejandro Toledo. CIPAN sería para algunos excongresistas y Campaña Legislativa, otros varios congresistas de provincia. No en vano el pueblo peruano lleva meses en las calles exigiendo que se vayan todos.
Ahí están los hechos registrados durante esta jornada. El contexto, como siempre, les ofrecemos en Noticia, pero hay algo que también sucede esta noche y precisamente vamos a hacer un breve repaso. Lo que sucede al interior de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Hasta ahora en el sistema legislativo, lo único que puede funcionar por ley, por constitución, y sesionará hasta el próximo mes de enero, cuando se vaya a las elecciones parlamentarias que ha anunciado el presidente Martín Vizcarra. Brevemente, veamos lo que allí sucede. De Ceballos. Pero si estamos diciendo que debe haber crisis total del gabinete, quiere decir que todo el gabinete debía aparecer en el Diario Oficial del Peruano con su renuncia aceptada y con la designación del nuevo ministro, para que el nuevo gabinete apruebe el decreto y este sea publicado con los refrendos. ¿Qué dice el artículo 124 de la Constitución? El artículo, Debate sobre la legitimidad de la decisión que ha tomado el presidente Martín Vizcarra. Allí precisamente se daba la pugna, el choque de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Recordemos que esta comisión permanente es de mayoría fujimorista. ¿Qué más ha sucedido allí? Vamos a preguntarle vía telefónica a nuestro corresponsal en Lima, Jaime Herrera. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Tatiana. Es Verónica Insausti en esta ocasión. Hola, Vero, qué bueno. Me decía la producción que era Jaime, qué bueno conversar de nuevo contigo. Así que hay una gran diferencia, pero es todo el mismo equipo de nuestra corresponsalía con los ojos puestos en todo lo que sucede allí en Perú. Y te preguntaba particularmente de lo que teníamos en imágenes brevemente del Consejo que se sesiona a esta hora dentro del Parlamento. Sí, claro, mira, les voy a hacer un resumen ejecutivo de lo que ha sido desde que se instaló la comisión permanente a las 5 de la tarde aproximadamente, hora local. Inició con una orden del día de Indira Wilca, la representante del partido Nuevo Perú, pidiendo que por favor la comisión permanente había pues alcanzado una agenda que escapa a las facultades de esta sesión y que pedía, ¿no?, limitar las funciones a lo que manda la Constitución. Sin embargo, el que preside esta comisión, que es Pedro Laichea, no hizo caso omiso. Entonces lo que sucedió es que todos los congresistas, representantes de las bancadas que están de acuerdo con la disolución del Congreso, llámese Nuevo Perú, Frente Amplio, algunos de Acción Popular, los del Partido Oficialista, entre otros, se retiraron. Solamente quedaron los 21 congresistas del fujimorismo y el APRA. Entre ellos han hecho 3 órdenes del día, que la primera fue interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, o sea, ponerse de acuerdo para posteriormente hacer presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir que deje sin efecto la disolución del Congreso. Esto te lo comentaba en una edición anterior, que es un proceso, ¿no? Por más que esto entre oficialmente al tribunal, es un proceso que puede tardar meses y que incluso puede la resolución puede darse hasta después de las elecciones de enero próximo. Entonces es como, digamos, por acá le decimos un saludo a la bandera. El segundo punto también, porque se habló de la renuncia de Mercedes Araoz, pero que la renuncia solamente se puede hacer ante el Pleno. Como el Pleno está en este momento disuelto, solamente la comisión está permanente, ellos simplemente pueden dejar constancia de la voluntad de Mercedes Araoz de renunciar a la vicepresidencia, pero más nada. Entonces tampoco tiene validez, ¿no? Esto, en todo caso, ha debido de hacer la renuncia hacia el Ejecutivo, dirigida hacia el Ejecutivo, y no lo ha hecho. Entonces, oficialmente ella sigue siendo vicepresidenta hasta que no renuncie ante el Ejecutivo. Sí, te escucho. Adelante, te escucho. Bueno, y el tercer punto, que es donde están hasta el momento, es la línea que le seguiría, según ellos, al estar vacado, al ser vacado Vizcarra por ellos hace 48 horas, más la renuncia de la segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz, que tampoco tiene legalidad, pero bueno, según ellos sí. Entonces quedaría como asumiendo la presidencia interina el presidente del Congreso, que es Pedro Laichea, el que preside esta comisión permanente. En eso están ahorita, pero todos los puntos que han tocado hasta el momento, ninguno tiene asidero legal. Entonces, en realidad,
más allá de lo que puedan decir, sus intenciones, voluntades, etcétera, esto no va a pasar más allá de eso, ¿no? Una crisis mayúscula, como lo tenemos en la parte baja de la pantalla. Gracias, Verónica. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Vamos al análisis con Martín Guerra, analista político, escritor, miembro de la organización Izquierda Socialista. Nos acompaña también desde Lima, en Perú. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Martín, a todo esto que bien nos ha relatado Verónica, hay otra situación que también tiene como centro el Congreso de Perú, el Congreso del país. El presidente del Congreso dice que lo que tiene que haber es un proceso de elecciones generales. Y esto de nuevo pugna con el presidente Vizcarra, que dice que lo que habrá es un proceso de elecciones parlamentarias. ¿Cómo ves entonces las cosas ahora con este nuevo ingrediente que ha salido y surgido durante esta jornada? Sin duda no novedoso, hace algunos meses era lo que pedía el presidente Vizcarra, pero ahora de nuevo lo pone el presidente del Congreso como parte de la negociación, si se quiere. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera es que la Comisión Permanente del Congreso, formada en este momento por los 27 congresistas que la ley designa, tiene en realidad poquísimas atribuciones hasta que se dieran las elecciones convocadas para el 26 de enero de 2020. Entre estas, la primera es señalar que ellos no pueden legislar, para comenzar. Entonces, no pueden generar leyes, no pueden discutirlas, eso lo hace el Ejecutivo. Y están restringidos a, por ejemplo, designar al Contralor General de la República propuesto por el presidente o ratificar la designación del Banco Central de Reserva y de las superintendencias de Banca y Seguros, ¿no? Y otras muy pocas cosas que designa la Constitución. En realidad están bastante restringidos. Y lo que han hecho el día de hoy al instalarse, que además lo han hecho muy mal, porque no han convocado con el tiempo necesario a las bancadas, la agenda ha sido hecha a último momento, es colocar puntos justamente en agenda que no tienen nada que ver con sus atribuciones, están en total desacato fuera de la ley. Y lo segundo respecto a eso es que cuando el presidente Vizcarra, que no es santo de la devoción de todo el movimiento popular, por cierto, pero cuando el presidente Vizcarra planteó el tema bajo la consigna de que se vayan todos, el tema de la necesidad de renovar el Ejecutivo y el Legislativo, lo presentó al Congreso y esto no fue discutido, no fue aprobado, se le negó la cuestión de confianza cuando en su momento lo pidió. Entonces, lo único que ha sucedido es la disolución del Congreso porque ellos se han mostrado en desacato, han manifestado formas ilegales e ilegítimas de tratar de elegir al Tribunal Constitucional. Y entonces, de eso se trata. La situación no es ya cuando el presidente Vizcarra planteó que se vayan todos y pasábamos a elecciones generales. Ellos no quisieron aprobar esto. De lo que se trata ahora es que se ha disuelto el Congreso, solamente pueden reunirse como comisión permanente, digamos, para no dejar a cefa la designación parlamentaria o la representación legislativa, mientras hay un relevo, pero en realidad no pueden legislar y mucho menos pueden intentar poner en jaque la situación política del país. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también es cierto que al legislar solamente el Ejecutivo y conociendo nosotros desde el Movimiento Popular los proyectos que tenía y que tiene el presidente Vizcarra, algunos de los cuales ya se han implementado, como por ejemplo una reforma laboral que debilita a los trabajadores y a los derechos que han conseguido durante décadas de esfuerzo, de sufrimiento y de lucha, y una reforma fiscal que grava impuestos a los más pobres y a las economías de subsistencia, a las pequeñas y medianas empresas, y libera de impuestos a las transnacionales y a las grandes empresas, y de aranceles, etcétera, es preocupante, porque podría significar que en estos 4 meses el Ejecutivo va a aprobar esas leyes, sin ni siquiera o algún punto crítico que pudiera darse desde el Congreso, como antes algunos sectores de izquierda lo hacían. Esto no quiere decir que el disuelto Congreso hubiera significado un freno a cualquier medida, muy por el contrario. En cuanto a profundización del liberalismo, el Congreso disuelto y el Ejecutivo trabajaron muy bien de la mano. En todo caso, cuando nos dices esto, debemos aquí agregar un punto con respecto al Congreso, y es que a diferencia de un gran número de sectores sociales, de carácter político, que acompañan al presidente Vizcarra en esta decisión, el gremio industrial le ha dicho no y acompañas al Congreso. Así que eso tendrá mucho que ver con eso que nos estás diciendo, el peso que pueden tener ahora en este momento en el país. Martín. Sí, ahí hay otro análisis y qué bueno, te agradezco la pregunta porque me permite decir lo siguiente. Si hiciéramos un balance de fuerzas, en este momento la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso tiene 2 apoyos fundamentales hasta el momento. Las Fuerzas Armadas y Policiales, que se han manifestado
blindando al presidente como tal y como jefe de las Fuerzas Armadas, y la calle. La calle ha sido verdaderamente concreta en sus planteamientos. El mismo día del cierre del Congreso, millones, la misma prensa tuvo que reconocer, no fueron miles, sino millones de peruanos salieron a las ciudades principales del país, a las plazas más importantes, a manifestar su repudio al Congreso disuelto y su saludo a la medida tomada. Eso por una parte, ¿no? Y fue importante. Por otro lado, quienes se han colocado dándole la razón al Congreso en desacato es la CONFIEP, que es el sindicato de los empresarios, y la prensa. La prensa está jugando un papel, me refiero a la prensa más servil a los intereses neoliberales, la prensa que está concentrada aquí en el Perú en dos grandes familias poderosísimas y que tienen prensa escrita, radio, televisión, etcétera. Esa prensa como que todavía no acepta la disolución del Congreso y juega instando, impulsando a los congresistas en desacato para que convoquen a sus seguidores y a las Fuerzas Armadas incluso a ignorar la medida presidencial. Pero más allá de eso, viene una pregunta importante. Hoy día hemos visto justamente esa prensa repetir hasta el cansancio que lo que va a ocurrir en enero, el 26 de enero del 2020, con las elecciones para el Congreso, es que la izquierda, así lo dicen, la izquierda va a llenar el Congreso, y al llenar el Congreso, al copar el Congreso, al estar en el Congreso mayoritariamente, van a plantear lo que ellos siempre han querido. Dicen de manera insidiosa, esta prensa absolutamente vendida a los intereses más perversos. Y cuando plantean esto, tienen miedo de aquello que hace algunos años era considerado todavía una utopía y que ahora ya es una bandera popular. La necesidad de una asamblea popular constituyente para cambiar las reglas de juego que permiten la profundización del neoliberalismo cada vez más, la venta de nuestros recursos, el abaratamiento de la mano de obra, la depreciación de la subsistencia y tantas cosas que postergan al pueblo peruano esforzado y trabajador a la miseria y a la marginación. Con este altísimo nivel de pobreza y la deuda que se tiene con respecto a ello, me queda algo por preguntarte, y es que parece bastante inverosímil que no exista una institución del país, distinta por supuesto del Ejecutivo, del Legislativo, que encuentre un camino y que le diga al país qué es lo correcto en este momento. Si el presidente realmente tenía la razón, tenía todas las normas para haber disuelto el Congreso, y no en el caso de Venezuela, ni siquiera que se imagine uno que hay una Asamblea Nacional en desacato, no, disuelve el Congreso, pero luego el Congreso que se le revela y pasa todo lo que pasa. Lo mismo durante esta jornada con la vicepresidenta Arauz. Eso no, vicepresidenta del país. ¿Alguna institución que pueda dirimir la situación y encontrar un camino para el país? Solo, si me permites, brevísimo lo que estaba diciendo. Lo que se viene es ahora medir fuerzas entre la CONFIEP, que va a tratar de presionar porque tiene miedo que en enero la izquierda efectivamente lleguemos al Congreso y planteemos el cambio de reglas que permiten la profundización del neoliberalismo, y la calle. Su repudio a lo mismo de siempre, y está dispuesto a organizarse y plantear un nuevo futuro para el país de cara a todos los problemas que se vienen en los años venideros. Lo que me dices, ¿no? Lo que me preguntas, lo que conversamos sobre Mercedes Arauz, bueno, es una cuestión digna del realismo mágico. El presidente, sin renunciar a la vicepresidencia, ante un Congreso disuelto, y después ante el Congreso disuelto renuncia a la presidencia interina y al mismo tiempo a la vicepresidencia. Pero es que se puede seguir siendo vicepresidente mientras uno ha asumido la presidencia. Entonces, el gobierno ante eso le contesta lo que creo yo es lo lógico constitucionalmente hablando. Tiene que renunciar ante el presidente de la República. Si no, la renuncia no existe, porque ese Congreso está totalmente en desacato y ha sido disuelto y solo se le permite la comisión permanente. Pero para informarte lo que siente la calle, para la calle no existe tal poder paralelo, sencillamente Arauz y el Congreso en desacato son los mismos de siempre, los repudiados de siempre, y la gente en realidad los ignora. Lo que ahora está pensando la gente es lo que se viene, en enfrentar los nuevos tiempos y en lograr que el pueblo llegue al Congreso y pueda legislar, porque el pueblo no ha legislado en el país nunca, en realidad. Y entonces se necesita muchas leyes fundamentales que van desde todos los derechos principales que tiene nuestro pueblo que están en el olvido, como son salud, educación, vivienda y en materia laboral. Porque estamos golpeados en materia laboral, se ha retrocedido muchísimo. Somos el país que tiene menos derechos laborales en la región.
podemos compararnos con los países en los cuales se ha burlado más los derechos de los trabajadores. Sí, y todo esto necesariamente será luego motivo de otra conversación, Martín, pero requiere movilización social, expresión en las calles para que realmente esto se dé. Muchísimas gracias, como siempre, un placer, buenas noches. Un placer para mí, gracias a ustedes. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver hablamos de otra nación latinoamericana, vamos a hablar y analizar Brasil. Analizamos el efecto que tendrá en la población la reforma jubilatoria y presentamos un dato. En algunas regiones de esta nación, la edad promedio de vida no supera los 60 años. Y miren ustedes, la reforma que pasó en primer debate plantea una jubilación mayor a 62 para hombres, 65 para mujeres. Saquen sus conclusiones rápidamente, solamente con este primer panorama, pero lo tenemos completo en Es Noticia. Al volver ya venimos. Es noticia Brasil, la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro fue aprobada en la primera votación del Senado, pero todavía queda pendiente una segunda vuelta para su promulgación. Aún no hay fecha, pero parece que el escenario está servido. ¿Cuáles son los efectos para la clase trabajadora de una decisión de estas? Revisamos detalles a continuación. La jornada en el Senado brasileño concluyó dando luz verde a la reforma de seguridad social. Sin embargo, el resultado no es definitivo y por lo tanto pasará a una segunda ronda de votaciones para su total conformidad. La iniciativa promovida desde el gobierno de facto de Michel Temer en 2016 y continuada por Jair Bolsonaro resulta criticada por un conjunto amplio de los trabajadores al considerar que la misma restringe el acceso a las jubilaciones para los brasileños. Además, aumenta el mínimo de edad para el retiro laboral, tanto para mujeres como para hombres, alterando así lo estipulado en la Constitución Federal. Aunque la reforma neoliberal de Bolsonaro prevé la generación de 8 millones de empleos, los sindicatos y organizaciones sociales advierten que eso no se concretará por tratarse de una falsa promesa. De hecho, datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística revelan que en Brasil hay 40 millones de trabajadores en la informalidad. En consecuencia, muchos de ellos no tendrán derecho a las jubilaciones. Expertos alertan que de implementarse la reforma, los beneficios serán percibidos solo por las grandes corporaciones, mientras que el ciudadano común sentirá los efectos negativos por dichas medidas. En los últimos meses, las calles del gigante suramericano fueron testigo de masivas movilizaciones en rechazo a la política de Bolsonaro. Para los movimientos sociales, la reforma jubilatoria representa un retroceso a las conquistas progresistas de la clase trabajadora en materia laboral. Ahí están los hechos, veremos lo que sucederá más adelante, pero bien reiteramos, le preguntaremos a nuestro invitado en todo caso si también comparte lo mismo, que el escenario está servido. Para ello conversamos con Edson Bagnara, líder de la Brigada Solidaridad Apolonio de Carvalho del MST, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra en Venezuela, es dirigente de la Coordinación Nacional del MST de Brasil. ¿Cómo estás, Edson? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Compartes la idea? ¿Está el escenario servido? ¿La reforma jubilatoria se convertirá en ley de la República? Sí. Apesar ¿O de podrá que pasar algo distinto? No, ahí no creemos que pase algo distinto. Pero es posible que aún se consiga algunas pequeñas victorias, porque el objetivo del gobierno era arrecadar durante los 10 años 1 trilhão e 200 mil millones de reais. O sea, sacar toda esta plata de los trabajadores. En dólares serían 200 mil millones de dólares, haciendo la conversión aproximadamente. Sí, está como 4.15 aproximadamente. Ajá, el sí. dólar en reais. Entonces, se consiguió varias vitórias, la oposición ahí progresista dentro del Congreso, se consiguió varias vitórias y
y con más algunas victorias que se consiguió hoy, se bajó para 800 mil millones de reais, como menos de 200 mil millones de dólares. ¿Y esto qué significaría entonces? Son pequeñas victorias, pero en el grueso de la propuesta, sí, eso se va a pasar. El grueso de la propuesta, un asunto central, y ya te voy a preguntar por qué es 62-65. Eso es, Sí. de allí no habrá ningún movimiento. No, ahí se aumentó, se sacó alguna categoría como de los trabajadores rurales, por ejemplo, se sacó de ahí, por eso que fueron algunas victorias, ¿no? Que decía. Pero no general va a aumentar la edad de jubilación. Pasa que es tan prejudicial a la clase trabajadora que las categorías, por ejemplo, juez, altos mandos militares, altos cargos públicos, la fiscalía, vários setores del Estado que trabalham com o Estado brasileiro, a estes não atingiu a reforma. Atingiu solamente a classe trabalhadora, que é quem produz a riqueza. Pero cuando lo planteas de esa manera parece muy discriminatorio. Sí, porque aí aumenta aún mais a desigualdade social, porque os que ganham como 30 mil reais por mês, por exemplo, um juiz 30 mil ou mais mensual, isso não vai manter aí. E os pobres, sim, vai ter que trabalhar mais tempo, não vai ter el techo máximo se diminui. Claro, y algo que ya también dejábamos planteado en titulares, que es parte de la gran preocupación. En el inmenso país que es Brasil, hay zonas en donde la expectativa de vida no supera los 60 años. Hay expectativas de vida también de 50 años, dependiendo de las regiones, las más agrícolas, donde hay mayor nivel de trabajo y de fuerza desde el campo. ¿Qué pasará entonces con esas personas que intenten jubilarse? ¿Será para ellos un sueño? Para muchos va a ser un sueño que no va a ser concretar. Trabajarán toda la vida para luego morir sin jubilación. Para luego morir sin jubilación. Así va a ser. Para la gran mayoría, infelizmente, va a ser eso. ¿Qué hacer desde los movimientos sociales? Siempre que preguntamos esto, evidentemente no están dentro del sistema político, particularmente en el Congreso, pero ¿existe alguna probabilidad de presión desde las calles? Hay una reacción de la sociedad de manera en general. Aí também dentro do Congresso a oposição que tem hecho um trabalho importante aí. Isso foi possível sacar algumas pequenas vitórias com esta pressão, pero nós não vemos possibilidade de que CAI tumbe, derrotem por completo esta iniciativa desta reforma. Vamos en este momento a sumar más información para luego continuar con más de análisis. Nacho Lemos desde Sao Paulo nos amplía. Nacho, muy buenas noches, y preguntarte precisamente, a ver si te veo, Nacho. Ahora sí, aquí estás. Preguntarte si se toma realmente el pulso del nivel de preocupación que esto significa para un país, para Brasil, para cualquier nación, esta reforma de jubilaciones, esta visión que tiene desde las calles, desde los trabajadores, desde los obreros, con respecto a algo que ya se veía venir. Saludos, Tatiana, para ti, para la audiencia de Telesur. Es cierto que hay un desgaste sobre los diputados que están votando sobre esta reforma, sobre los senadores que están votando esta reforma jubilatoria en este momento, que ha avanzado ya en la primera votación en el Senado brasileño, y es por eso que están exigiendo contrapartidas a Jair Bolsonaro. Aquellos senadores de centro y centro de derecha inclusive, están exigiendo dinero a cambio en enmiendas parlamentarias, una suerte de soborno quizás para aprobar y para poner sus votos en favor de esta reforma jubilatoria impulsada por Bolsonaro y también por el ministro de Economía, Paulo Guedes. Amenazan con no llevar a cabo la segunda votación de la reforma jubilatoria si es que si no reciben ese dinero de contrapartida que había sido negociado, también si no se destina dinero para los municipios y estados de cada senador, y si no se distribuyen algunos de los recursos de los lucros que van a ser generados con las nuevas subastas del presal entregado a transnacionales, esta gran cuenca de petróleo que se encuentra en Brasil. En ese sentido, en ese lugar se siente el desgaste sobre los senadores. Sin embargo, en las calles
la sensación es de que hay desconocimiento sobre cuál va a ser el efecto real de una reforma que no tiene impacto hoy, pero sí en el futuro de las personas. Lo cierto es que ya hay un trasfondo, hay una experiencia anterior, que es la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michel Temer, que fue aprobada durante el mandato de facto de Michel Temer y que no ha cumplido con la generación de 8 millones de empleos, y ahora se esperan 8 millones de empleos según el gobierno brasileño a partir de esta reforma jubilatoria. Lo cierto es que si la reforma anterior no tuvo efecto, ¿por qué confiar ahora en esta nueva medida por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, que está eligiendo en este momento no cobrar los recursos, las deudas que tienen las grandes empresas con el Instituto Nacional de Seguridad Social, y sí cobrarla del trabajo de las personas con su aporte jubilatorio, con mayores restricciones para acceder a las jubilaciones? Tatiana. Ese es el panorama. Gracias por ayudarnos a ampliarlo, Nacho. Buenas noches. Edson, ¿por qué será que no sorprende esta especie de chantaje que hace el grupo de congresistas al presidente Bolsonaro para ir a segunda vuelta de la reforma jubilatoria? ¿Así es como funcionan las cosas dentro de esos sectores? Infelizmente es así. Los diputados, los senadores están como comprados por el gobierno brasileño. De alguna manera eso es lo que tienen ellos para mostrarle a sus votantes de cara a un nuevo proceso electoral. Aí hay una figura que se diz emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar cada parlamentar tem uma quantidade de dinheiro que recebe todos os anos para hacer inversiones em comunidades, em municípios. Isso se aumentou. Bolsonaro aumentou estas emendas parlamentares, o volume de recursos a cada diputado, desde que votassem em la reforma. Ou seja, os diputados se desgastam votando em la reforma, pero é compensado este desgaste tendo plata para obtienen su premio, sí, para invertir aí em las comunidades, los municipios, com los alcaldes, dinheiro para compensar el desgaste político que va a tener aquí. Claro, eso es parte del problema. Ahora, viene esto de un proceso, bien lo recordaba Nacho, de la reforma laboral, luego el congelamiento por 20 años de la inversión pública, de la inversión social, ahora la reforma jubilatoria. ¿Qué queda faltando en contra de los trabajadores brasileños? Bueno, aí todo que puderem sacar de nós vão sacar, porque é uma ola que vem desde o golpe contra Dilma em favor de las elites, de los empresários, de la banca. Havia uma diminuição em la arrecadação pública em função de que a economia diminuiu seu ritmo de crescimento. Então, o governo está arrecadando menos e as reformas é para que o governo arrecade mais, os empresários paguem menos e aumentando a arrecadação do governo ou diminuindo o gasto do governo, tenha plata para pagar os interesses de los bancos que compram títulos do governo. Então, todo é jogo que, ao final, vai massacrar, prejudicar quem trabalha, quem produz a riqueza no país, e vai beneficiar os grandes empresários. Não são os medianos ou pequenos empresários, são os grandes empresários, que incluso devem para a Previdência e não pagam, devem milhões e não pagam. Y la banca internacional y también... Claro, y las transnacionales. Ahora, resulta bastante paradójico que a todo esto también se suma el nivel de desempleo que ha ido en aumento, que le queda entonces al propio sistema como Estado, me refiero, porque tampoco es cierto esta consideración del presidente que es para mejorar el sistema país. Hasta ahora eso no se ve. No es para mejorar el sistema del país. El discurso es una cosa y la práctica es otra. Ahorita en Brasil tiene más de 40 millones de brasileños que trabajan, pero no están como que ahí en Brasil tiene la gente assina um contrato, não, com o empresário, com a empresa que vai trabalhar e tal. Um trabalho formal. Formal, isso. Esta é a palavra. Então, há como 40 milhões de brasileiros trabalhando, pero de maneira informal. Ou seja, aí não arrecada nada.
la condição de trabalho desses trabalhadores é a pior que tu pode imaginar, porque uno casi que se sente empresário como trabalhador aí, pero ao final tu não és nada, porque tu está vendendo chicle em la calle, em el metro, não sei, cosendo uma roupa e vendendo aí de maneira... Sobreviviendo, não? Estão trabalhando, estão produzindo riqueza, e essa riqueza, claro, vai para o mercado nacional, pero isso não genera a mediano e largo prazo, não genera um desgaste da pessoa que está trabalhando, pero depois não vai ter nenhum retorno, nenhuma seguridade social a largo plazo. Claro, ese es el panorama que nos ayudas a entender. Edson, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Uruguay. Parece que es posible, por lo menos lo veremos ahora, el juego limpio en un proceso electoral en estos tiempos. Sucede en esta nación del sur del continente, en donde los candidatos a la presidencia se comprometieron a no usar fake news ni cualquier otra herramienta de manipulación de información en contra de su adversario. Veremos cómo va este laboratorio de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre, allí en Uruguay. Al volver estamos en Es Noticia. Es Noticia Uruguay. A menos de un mes para las elecciones en esta nación, los dos candidatos que lideran las encuestas comparecieron en el primer debate presidencial en el último cuarto de siglo. Tenemos detalles a continuación. Había mucha expectativa porque hacía 25 años que en Uruguay no existían debates entre candidatos presidenciales, pero en la noche del martes, finalmente los dos candidatos mejor ubicados en las encuestas, el izquierdista Daniel Martínez y el derechista Luis Lacalle Pou, comparecieron en un debate presidencial que incluyó temas como economía, seguridad, desarrollo humano y futuro. Este debate para nosotros cae inserto en un momento histórico para el país. Por un lado, la posibilidad de volver al pasado y por otro, la posibilidad de seguir en un proceso de crecimiento económico y de justicia social que se empezó en el año 2005. Estos 15 años, la verdad, han sido muy importantes para el Uruguay. Se venía una crisis muy profunda y la verdad, ¿quién diría en el año 2004 que el salario real iba a crecer un 60%? La estrategia seguida por Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, fue criticar genéricamente lo hecho por el Frente Amplio en los últimos 14 años de gobierno, pero no se detuvo en hacer mayores propuestas. Dijo sí, que si es presidente se hará cargo de los problemas y ejercerá la autoridad. Los uruguayos están pidiendo por un gobierno que no ponga más excusas, un gobierno que se haga cargo. Están clamando por alguien que ejerza la autoridad. Y para ejercer la autoridad hay que hacerse responsable. No puede ser que siempre la culpa sea de otro o la culpa sea de la sociedad más violenta. Y en ese sentido, mi equipo, quien habla, se quiere hacer cargo. El debate fue seguido por mucha expectativa por los uruguayos dentro y fuera del país. Para algunos activistas, el hecho fue catalogado de histórico y significó una reafirmación democrática. No, sin duda que aportan, o sea, la posibilidad de llegar a miles y miles de televidentes en todo el ancho del país y en todos los continentes, ¿no? O sea, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Y la internet nos permite llegar a todos lados y se estaba televisando por todos lados. Creo que es muy rico, es muy sano, ayuda al ejercicio de la democracia. Hacía 25 años que este hecho histórico no pasaba y hoy fuimos testigos de esta historia.
Para algunos académicos, el debate fue completo a pesar del formato que impide abordar con profundidad los diversos temas. De las cosas hechas, se hablaron de datos, se habló también, se comparó con la región, se habló de los modelos neoliberales de la región y los efectos que ellos tienen, por ejemplo. Fue como bastante completo y se habló de un montón de cosas. Quizás faltó algo en torno a la agenda de derechos, por ejemplo, o algunos otros temas en ese sentido, pero bueno, de nuevo, el tiempo es limitado y es como bastante estructurado. La primera vuelta de las elecciones nacionales uruguayas se desarrollará en el próximo 27 de octubre. Allí se elegirá un presidente y se renovará la totalidad de las cámaras de senadores y diputados. Si ningún candidato presidencial alcanza la mitad más uno de los votos, los dos más votados deberán comparecer en un balotaje el último domingo de noviembre. Ahí están las fechas para recordar primera y segunda vuelta. El pueblo tiene la decisión definitiva, pero en este juego democrático nos preguntamos, ¿juego limpio o guerra sucia con respecto a los fake news y los compromisos adquiridos por los candidatos? Mateo, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos, ¿cómo va eso? Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, en el mes de abril, a instancias de la Asociación de la Prensa Uruguaya y viendo el panorama continental por lo menos, que hablaba de la virulencia con que se estaban instalando las noticias falsas para torcer de alguna manera o manipular posibles resultados electorales, la Asociación de la Prensa Uruguaya convocó a los partidos políticos que pensaban comparecer en estas elecciones nacionales para que se comprometieran a no ser propaladores ni impulsores de noticias falsas o las famosas fake news. Esto fue firmado por la totalidad de los partidos políticos, en ese sentido hubo una gran aceptación y desde abril hasta esta parte ha habido noticias falsas naturalmente, ha habido algunos candidatos incluso que han estado bastante vinculados teóricamente, porque no se ha logrado comprobar con algunas noticias falsas, pero en general ha habido una aceptación de no ser difusores de este tipo de noticias. De todas formas, el fuego limpio tiene sus bemoles, ¿no? Es una campaña electoral, no es tan fácil, digamos, zafar de este fenómeno y a veces la tentación de caerle en él puede acercar a algún partido político o algún candidato a plantear este tipo de noticias falsas para tratar de llevar agua para su molino. Pero en general me parece que se ha aceptado que no es una buena práctica, que agrede al sistema republicano y al sistema democrático y que hay que estar lo más lejos posible para que la elección sea lo más limpia posible dentro de, repito, el panorama de una elección nacional, ¿no? Que no necesariamente convoca a hacer todo lo claro y todo lo claro, efectivamente, en el manejo de las informaciones. Porque ese es el asunto, el juego democrático real versus el juego de la guerra sucia y la manipulación en las redes sociales que al final va hacia la realidad. Ese es el panorama en nuestra América Latina, muy interesante en todo caso lo que sucede por estos días en Uruguay. Gracias, Mateo, buenas noches. Dale, buenas noches, Tatiana. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña también desde Uruguay, desde la capital, Jorge Mazarovich, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Uruguay. Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Jorge, no solamente es el debate, sino también el contexto en el que se da, tratando, entendemos desde la sociedad de los periodistas, de la Organización Periodística Nacional, de buscar herramientas para que no se repitan situaciones como por ejemplo la de hace 4 años en Argentina o más recientemente la de Jair Bolsonaro, que gana a través de los mensajes por redes sociales y particularmente por un sinfín de informaciones falsas que estaban circulando a través de los celulares por WhatsApp. Así que quiero preguntarte primero realmente lo que pueda suceder con respecto a ellos si alejamos esa situación de intento de manipulación en el país. Bueno, mira, la cuestión es la siguiente. En abril de este año, los trabajadores de la prensa, agrupados en su sindicato, la Asociación de la Prensa, pero son los trabajadores de la prensa, impulsaron la firma de un llamado pacto ético en el que los trabajadores de la prensa actúan también como, en gran medida, como garantes o por lo menos como verificadores de que se cumpla. Y este pacto ético fue firmado por todos los partidos con representación parlamentaria en nuestro país y cubre todo este periodo en el que ha habido elecciones internas en el mes de junio y ahora habrá
elecciones donde se eligen presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados el 27 de octubre. En el caso de que alguien obtenga el 50% más uno de los votos, será ya declarado presidente. En el caso de que esto no suceda, se producirá el balotaje o segunda vuelta para el 24 de noviembre. En ese marco es que se firmó este pacto ético por parte de todos los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria. Ahora, podemos pasar a algunos otros temas vinculados directamente a esto. Los que impulsan este pacto ético son los trabajadores de la prensa. Pero hay que ir al fondo del problema. El problema es en manos de quién están los medios de comunicación en el Uruguay, como están en la inmensa mayoría de los países de América Latina. Aquí hay una concentración tremenda de propiedad sobre los medios de producción. Es una concentración absolutamente dañina para el desarrollo democrático del país. Y por lo tanto, este pacto tiene un gran valor en la medida que se den los pasos necesarios para habilitar un acceso relativamente, aunque sea, objetivo a los medios de comunicación masivos. Esto pasa a otro terreno cuando se trata de los medios sociales, de las redes sociales o de los medios de comunicación sociales. Tú mencionabas recién WhatsApp, por ejemplo, y de la forma en que lo utilizó Bolsonaro, y Macri, y podríamos hablar de otros ejemplos. Aquí hay algunos partidos que van a participar en la elección y que no tienen representación parlamentaria, por lo tanto no firmaron este pacto ético. Yo no los estoy acusando de que lo van a violar, pero yo no creo sinceramente que la ultraderecha se resigne a no utilizar los medios de las redes y algunos otros para elementos de desinformación. Yo no creo en eso, creo sí en el compromiso de los trabajadores de la prensa y en su sindicato y en el de muchos dirigentes políticos, no solamente del Frente Amplio, que es a quien pertenecemos, de la izquierda uruguaya, sino también de otros sectores que se van a atener a este pacto ético firmado. Hay algunos, fuera de esto que he mencionado, en los que sinceramente no creo que lo respeten. En todo caso, viniendo desde los trabajadores de la prensa, desde esta Asociación Nacional, resulta muy interesante porque también conocemos como experiencia propia, como la misma realidad que hemos visto en nuestro continente, de cómo son los trabajadores de la prensa en varias de estas naciones que aupan los fake news, que de hecho son los que los organizan, los que los montan. Hay algunos que hacen parte de la logística de esto, no quiero nombrar ningún medio de comunicación, pero es lo que hemos visto. De hecho, algunos otros se apresuran a dar por confirmación de fake news que van apareciendo. Así que este hecho resulta también pues muy interesante y valorable en Uruguay. La pregunta es si se ha alcanzado o qué ha diferenciado a Uruguay de otras naciones de nuestro continente para que esos mismos trabajadores de la prensa hayan tomado esa decisión. Bueno, los trabajadores de la prensa de nuestro país, en primer lugar, están agrupados en una sola organización sindical, donde por supuesto se expresan pluralmente todas las opiniones y las concepciones, etcétera, pero son antes que nada trabajadores de la prensa que intentan cumplir con absoluta objetividad su tarea. Que hay algunos trabajadores o trabajadoras que puedan hacer sentir el peso de sus opiniones más allá de la objetividad. Bueno, pues eso pasa absolutamente en cualquier país y aquí también ha pasado y seguirá pasando. Pero vuelvo a insistir, el problema de fondo es que este pacto ético es un gran paso impulsado por los trabajadores de la prensa y tenemos que luchar para que se cumpla. En general podemos afirmar que más allá de errores cometidos, por supuesto, a lo largo de tantos años, en décadas de lucha a la izquierda uruguaya, incluso antes de llegar al gobierno con el Frente Amplio, rechazamos siempre, y lo seguimos haciendo, el manejo de noticias falsas o de desinformación planificada sobre tal o cual dirigente político. Rechazamos por completo los ataques
de carácter personal, a sus familias, a sus costumbres. Eso lo rechazamos de plano y no es de ahora. La de ultraderecha lo ha utilizado más de una vez. Hay que tener en cuenta que tienen una experiencia hecha durante décadas y la reforzaron en ese control riguroso y brutal que aplicaron durante los años de la dictadura, que al igual que otros países de la región, sufrió en el marco del Plan Cóndor nuestro pueblo. Sí, por último, Jorge, pregunta netamente político-electoral. Se debate, se discute, y no solamente me refiero al anterior debate, al de la víspera, que fue televisado, sino en general los asuntos que realmente requieren atención por parte de la población uruguaya. Sí, se está debatiendo a todos los niveles. Vuelvo a reiterar, aunque bueno, vale reiterar a veces, las posibilidades de acceso a los medios de comunicación son absolutamente distintas. La derecha, a la que pertenecen más del 90% de los propietarios de los medios de comunicación, aplica su criterio. Simplemente una anotación. Quedó demostrado, porque después que culmina la elección, cada partido político debe rendir, de acuerdo a las leyes que rigen en nuestro país, debe rendir cuenta de los gastos realizados. Y en la elección pasada quedó demostrado que varios canales de televisión cobraban un precio que no llegaba a ser ni siquiera el del 30% a los sectores de la derecha, que los que le cobraba a la izquierda para poder expresar de alguna manera sus opiniones en alguna pauta publicitaria. Pero esto primero no es fatal de que se dé en malas condiciones. En segundo lugar, hay que eliminar toda idea de que este planteo tiene que ver con supuestas excusas adelantadas. Nosotros no nos excusamos de nada porque no tenemos nada de qué excusarnos, y además porque estamos luchando para vencer, porque en esta elección lo que está en juego es la continuidad y la profundización de los cambios que han comenzado y han ido muy avanzados en estos 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio, que han encabezado los compañeros Tabaré Vázquez, soy presidente, lo fue anteriormente, y también el compañero Mujica, y que esperamos continúe con la presidencia del compañero Daniel Martínez, que es nuestro candidato único, a la vez que tenemos un programa único. Que esta es la diferencia sustancial con todos los demás partidos políticos que están intentando ahora, mientras reparten supuestos cargos, digo supuestos porque no creemos que vayan a ganar en la elección, también están pegando de una manera o de otra una concepción con otra para sumar votos entre sí los distintos sectores. El Frente Amplio tiene un programa único, votado en un congreso, con delegados de todo el país, de los sectores y de las bases, de manera tal que debates, como tú preguntabas, sí, debates hay y va a seguir habiendo. Para nosotros es fundamental el que realiza todo el Frente Amplio, todos los militantes frente amplistas de las bases, de los sectores y a lo largo y a lo ancho del país, en cada uno de los rincones de nuestra tierra, para cabeza a cabeza explicar a la gente el por qué el Uruguay necesita la continuidad de un proyecto de país que el único que lo presenta para avanzar en los cambios alcanzados y en la mejora de las condiciones de vida y en la rebaja sustancial de la pobreza, de la indigencia, en la elevación del salario real, etcétera, el único que presenta un proyecto de país de esas características, que abarca naturalmente también la salud, que abarca también la seguridad, que abarca también la educación, es el Frente Amplio. Por lo tanto, el debate se está produciendo a todos los niveles y esperamos que el resultado del mismo se pueda ya celebrar con una nueva victoria del Frente Amplio. Veremos lo que sucede, Jorge, el próximo 27 de octubre. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buena suerte a Telesur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia de Telesur. Estamos en @noticiatelesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.